Que el Señor nos pueda ayudar. Amén. Le invito a que busquen en su escritura, Primera de Juan, capítulo 1. Ahí va a estar la palabra del Señor. Amén. Le invito entonces que leamos algunos versículos desde el versículo 5 en adelante, en el nombre de nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Quién es luz? Nuestro Dios. Y como dice su palabra, si estamos en Él, no tendremos ninguna tiniebla en medio de nosotros, no va a haber oscuridad, vamos a poder ver. Porque imagínense que cuando nuestros ojos empiezan a dañar, ¿cierto? Ya sea por enfermedad o por diversas razones, ¿cierto? Nuestra vista se empieza a cortar. ¿Qué pasa? Empezamos a ver borroso, ¿cierto? No vemos claras las letras, nos cuesta leer, nos cuesta a lo mejor diferenciar qué micro es la que viene cerca, ¿cierto? Nos cuesta a lo mejor leer hasta una publicidad. Y así un sinfín de cosas, porque nuestros ojos empiezan, ¿cierto?, a ver borroso, empiezan a ver como si estuviésemos en tiniebla. Cuando, ¿cierto?, hay personas que no han conocido a Dios, ellos están en medio de las tinieblas porque no pueden ver ni observar la verdad. No pueden ver ni distinguir lo bueno de lo malo, sino que empiezan a llamar a lo malo bueno. Y a lo que es bueno lo empiezan a llamar malo, o como se usa muy en moda hoy en día, está pasado de moda. Hay que actualizarse a los tiempos porque eso ya era de antes. No, es que ya no le podemos, ¿cierto?, exigir a nuestros hijos o en ocasiones hablarle fuerte porque esa era la crianza de antes. Pero la palabra que nos manda, que debemos corregir, ¿cierto?, al árbol desde pequeño para que crezca derecho y para que cuando sea grande este árbol no tenga nudos en su crecimiento. Para que este árbol, cuando venga el viento, se mantenga firme, porque si hay un árbol que está ladeado, que está chueco, con el viento y la tormenta va a terminar cayendo. Y va a ser difícil levantarlo o inclusive se puede hasta secar. Porque como su raíz no va a tener sustento, va a entrar el viento, ¿cierto? Se va a desprender la tierra de su raíz y el árbol va a morir. Dicho, ¿cierto?, en nuestra vida secular, si nosotros no caminamos perfectamente ante los ojos del Señor, nuestra vida ante cualquier proceso, ante cualquier prueba, va a decaer y vamos a renegar contra el nombre de nuestro Dios. Y vamos a decir lo que hoy está muy en boca: Dios no existe. No, esos son solamente cuentos, son solamente fábulas. Y así va a empezar a aumentar la incredulidad por falta de nuestra firmeza. Y entonces la palabra nos dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él, porque sin duda han pasado años y han pasado siglos que se ha predicado el Evangelio del Señor. Yo tengo 28 años y desde que fui pequeño crecí en el Evangelio, escuchando de que hay un Dios que vive, un Dios que reina y que es el que vive por los siglos de los siglos. El que conoce, ¿cierto?, desde el principio, antes de la formación del mundo y todo lo venidero. Todo lo que vendrá después, Él ya lo conoce. Y ese es el mensaje que seguimos escuchando, pero también ese es el mensaje que tenemos que seguir predicando. No cambiar, sino que predicar conforme a la palabra del Señor. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Porque Él es nuestro refugio. Él es el que nos dirige. ¿Cierto? Hay un salmo que dice que Dios es lumbrera a nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies. ¿Cierto? Porque Él es quien guía y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos enseña qué es lo que yo debo hacer para poder tener una vida con Cristo y para poder obtener esta salvación.
para poder ser merecedor. Si bien la salvación yo ya la tengo obtenida por gracia, pero debe haber un cambio en mi vida para que esa salvación pueda ser íntegra para mí. Pueda ser yo merecedor de ella. Y dice, ¿qué vemos en las tinieblas? En las tinieblas no vemos mucho. Yo creo que aquí ya varios hermanos, cierto, conocen al sur. Y cuando, cierto, entra niebla y salimos, aunque sea de día o de noche, a veces la niebla es tan espesa que no alcanzamos a ver más de 3 metros a nuestro alrededor. Y no vemos nada más allá. Imagínense en la noche con niebla. O sea, podemos ir caminando y chocar con un cerco o con un árbol porque no vemos más allá. Entonces, ¿qué nos trae la tiniebla? Nos trae mucha confusión a nuestras vidas. La tiniebla nos trae perdición, nos hace estar desorientados porque no sabemos distinguir si debo caminar hacia el norte o si debo caminar hacia el sur, o si tengo que ir a un río o si tengo que ir a la cordillera. Porque en mi vida hay tanta confusión, hay tanta desorientación que no sé distinguir. Y pasa mucho con personas que tienen muchos dioses. Hay tanta confusión respecto a qué es conocer a Dios, que podemos buscar entre una y otra religión. O si estamos enfermos, buscamos en a lo mejor que me lean el tarot, que me vean la suerte, voy a lo mejor donde alguna machi, donde algún brujo que me pueda dar algo para poder aliviar mi enfermedad. Cuando el único camino es Cristo. Cuando el único dador de la vida es nuestro Dios. El que nos forma, el que nos sana, el que nos consuela, el que nos reconforta en nuestro Señor. Y fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Él no hay otro Cristo. Sino que Él es nuestro Salvador. ¿Qué nos hace más las tinieblas? ¿O cómo puede nuestra vida llenarse de tinieblas? Que hay algo muy importante. Cuando yo no tengo comunión con el Señor. Y usted dice, ¿cómo puedo tener comunión con el Señor? Con la oración. Con leer la palabra de Dios. La única forma de que yo no pueda ser engañado es escudriñar la palabra del Señor. Un médico para poder formarse tiene que estudiar y conocer el cuerpo. Saber dónde van las arterias, saber dónde van los nervios, saber dónde hay músculo, porque si hace algún corte, puede dejar a una persona sin caminar, si hace un corte de mala forma. Sabemos, cierto, que un cocinero debe saber las medidas y de los distintos condimentos, porque si no la comida va a quedar insípida o no se va a poder comer. Porque ahí tiene que tener una cantidad justa. Sabemos, cierto, que el panadero tiene que echarle una cantidad justa de levadura, porque si le echa muy poca, no va a fermentar o va a tardar más en fermentar la masa, y si se le echa mucho, va a quedar pasado a levadura y va a también quedar, va a ser incapaz de poder comérselo. Entonces todos necesitamos una claridad. Nosotros como hijos de Dios, para poder ser formados y para no estar en tiniebla, tenemos que ser capaces de escudriñar la Escritura. Porque yo puedo errar si le doy un consejo. A lo mejor, si se acerca algún corista, puede errar el corista en darle algún consejo. Pero el único que no va a errar va a ser Dios. Porque Él nos va a dar el buen consejo. Y su palabra es clara en ocasiones en explicarnos qué es lo que debemos hacer. Cuando Jesús estuvo acá y hablaba por parábola, lo hacía porque mucha de la gente era campesina y no tenía estudios. Y no sabía comprender a lo mejor con palabras cultas y nos explicó de una forma mucho más fácil. Y por eso podemos decir, cierto, de que Dios es sabio en hacer todas las cosas. Por eso podemos decir que la perfección de Dios es tan inexplicable que para el mundo todavía hay cosas que le sorprende y cuando nosotros sabemos que es creación de Dios. Es tan explicable que a veces hay diagnóstico de cáncer, pero Dios en un instante lo sana y la ciencia nos explica cómo sanó ese cáncer porque no hay nada en los exámenes que determine que siga habiendo células cancerígenas. Y así es el poder de nuestro Señor. Y dice, Dios es luz. Entonces, ¿qué me hace tener la luz? Como les decía, a veces cuando nuestros ojos a lo mejor
tenemos miopía y es necesario ocupar lentes, o tenemos astigmatismo que vemos, ¿cierto? Nos cuesta ver de lejos, o no sé, la edad ya más adulta empiezan a aparecer glaucoma o cataratas que nos impiden ver con claridad, ¿cierto? Dentro de la vida espiritual igual están esas enfermedades. Porque ¿qué pasa? Porque a veces, ¿cierto? Empieza mi ojo a ver la paja del que está al lado, del que está al frente. Pero a veces no vemos, ¿cierto? La tremenda nube que hay sobre nuestro ojo y que nos impide ver. Y que está dañando nuestra vista espiritual. Y empezamos, en vez de mirar con la vista espiritual, a ver con la vista carnal. Porque la vista carnal está asociado a todos los deseos de la carne, a la envidia, al enojo, a la rabia, a la avaricia, a la lascivia y a todo lo que usted quiera mencionar. Pero la vista espiritual está relacionado al amor, a la paz, al gozo, a la mansedumbre. ¿Cuánto tienen gozo hoy día? Yo me siento muy gozoso. Siento que en mi vida hay paz. Siento que en mi vida hay mansedumbre. Siento que en mi vida hay paciencia, no mucha, pero hay. Y hay que seguirla cultivando. Pero es la gracia de poder dar un fruto digno ante los ojos del Señor. Un fruto digno de arrepentimiento en nuestra vida. Dice, el 6 dice, si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y a veces decimos, aunque sea una mentirita piadosa, Señor, pero viene a ser mentira igual. Viene a ser mentira igual. ¿Y qué nos dice que eso? Que no estamos siendo sinceros ante los ojos de nuestro Señor. ¿Y eso qué nos lleva a estar constantemente mintiendo? A caer en el pecado. A alejarnos de la presencia del Señor. ¿Por qué llegó tarde hoy día al culto? No, es que había tacos y a veces, cierto, nos atrasamos en cambiarnos ropa y por eso nos atrasamos. Y tratamos de encubrir, cierto, a lo mejor nuestro error. Pero el Señor, ¿a qué nos llama? A andar en la verdad. Porque si yo quiero tener comunión con el Señor, debo ser alguien sincero, debo ser alguien transparente. Debo tener un solo discurso. Porque de mí no puede salir un agua limpia y un agua sucia. La palabra dice que de una llave no pueden salir dos tipos de agua. O usted es fiel al Señor o usted es infiel al Señor. No hay alternativa o no hay equilibrio entre una cosa y la otra. Si no, tengo que ser claro y definido ante las cosas de nuestro Señor. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros. ¿Por qué habían pleito cuando Jesús muchas veces intervino en las distintas iglesias? Por falta de comunión. Por falta de ponerse de acuerdo. Porque habían, cierto, un grupo de que se leía la escritura, pero no la interpretaba o la interpretaba a su conveniencia. Y había otro grupo que a lo mejor no eran sabios en leer, pero sí, cierto, había una preparación ante el Señor y empezaban a generarse los conflictos. Y empezaban a generar los pleitos dentro de la iglesia. Los pleitos dentro de los que sirven al Señor. Bendito sea Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quiere el Señor? Que estemos en comunión. Siempre ocupamos un ejemplo muy conocido. Porque ¿cómo estaban esos 120 en el día de Pentecostés? Estaban unánimes. Y dice que habían de distintas razas, de distintas denominaciones, pero todos estaban unánimes. Todos estaban en un solo sentir. Oye usted, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el motivo que vino hoy en día? ¿Vino para agradar o vino para servir al Señor? Tenemos que estar en comunión ante los ojos del Señor. Tenemos que estar en el mismo pensamiento. Si queremos ver que Dios descienda y que su presencia lo llena a usted y me llena a mí, tenemos que estar dispuestos a adorar al Señor, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a que Él derrame su gloria sobre nosotros, dispuestos a decir, Señor, le invito a cenar hoy día conmigo.
Yo no quiero irme como he llegado, sino quiero que usted cene hoy conmigo. Le invito a que limpie y entre en mi corazón. Porque ese es nuestro anhelo día a día, estar y vivir con el Señor. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo tiene que vivir en nosotros. Cristo tiene que ser el que permanezca en nuestra vida porque me va a permitir tener comunión con mi pastor, con mi hermana Cristina, me va a permitir tener comunión tanto aquí, pero si voy y visito otra iglesia, me voy a sentir en comunión porque va a ser el mismo Dios que voy a adorar. Si voy a otro templo, me voy a sentir con la misma tranquilidad porque voy a estar adorando al mismo Dios. Y eso es cuando tengo a Dios verdaderamente en mi vida. Eso es cuando tengo a Dios que en mí yo no encuentro el problema en la otra persona, sino hay un abrazo sincero, hay un amor sincero, hay un amor puro. El amor que todo lo soporta, como dice su palabra. El amor que todo lo ve. Que es el más importante porque dice que está por sobre la fe. Porque si en mí no hay amor, imposible haber comunión. Si en usted no hay amor, imposible que haya comunión. Y tenemos que estar en constante comunión los unos con los otros. Porque qué es triste a lo mejor vivir en una casa donde nadie se habla bien. Qué triste debe ser en una casa donde uno intenta decir hola y hay gritos en la conversación. Eso no es tener comunión ante los ojos del Señor. Porque como siempre hemos decidido, somos personas que tienen una cognición mucho más desarrollada y que podemos entender perfectamente hablando. Y qué triste cuando no hay comunión dentro del hogar. Y más triste aún cuando no hay comunión dentro de los hermanos espirituales. Porque queremos que una iglesia se mantenga viva. Queremos que una iglesia se mantenga eficaz. Queremos que una iglesia avance. No queremos una iglesia estancada. No queremos un pueblo que esté ahí marchando en el mismo lugar, sino un pueblo que esté preparado para pelear la buena batalla, para avanzar en la obra de nuestro Señor. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra del Señor, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuánta verdad tiene esta frase? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Cuando sucedió, cierto, que había un grupo de personas que estaban por apiedrar, cierto, a una mujer, Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y muchos usan esta parábola a su favor y empiezan a decir, Jesús tampoco lanzó piedras porque entonces él igual era pecador. Pero él estaba enseñando, él estaba adoctrinando, porque él no tenía tampoco la intención de lanzarle una piedra. Y el Señor nos enseña que ya por estar en este cuerpo, ya hay pecado en nosotros. Porque esta carne está, por decirlo muy romántico, está enamorada del pecado. Esta carne le disfruta gozar el pecado. Deje usted de orar y de escuchar alabanza y de leer palabra de Dios 3 días. O quizás mucho, 2 días. Y va a ver cómo el pecado va a empezar a apoderarse de este cuerpo. Va a empezar a contaminar el corazón. Va a empezar a contaminar los pensamientos. Va a empezar, cierto, a aparecer toda la obra de esta carne. Pero si nos mantenemos, cierto, en constante oración, vamos a tener nuestro espíritu activo y vamos a tener nuestros frutos del espíritu obrando en nosotros. La palabra nos dice que la carne y el espíritu mantienen una lucha constante, porque la carne siempre va a querer y va a adorar lo de este mundo. Es por eso que disfrutamos y que a lo mejor pasan 2 horas y nuestro cuerpo ya ansía alimentarse. O es por eso que a lo mejor ya llevo muchas horas de pie y valga la redundancia, mis pies empiezan a sentir cansancio y me empieza a doler y necesito sentarme. O llegan ciertas horas del día y necesita mi cuerpo recostarse,
Porque este cuerpo es así. Es perezoso, es flojo, es limitado. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? Anhela día a día adorar el nombre del Señor. Nuestro espíritu no se cansa de servirle al Señor. ¿O usted se ha sentido cansado de adorar al Señor? En mi espíritu hay actividad de poder buscar el rostro del Señor. No importa que si ayer estuve en una vigilia, hoy día seguimos alabando el nombre del Señor. Porque eso es lo que nos conviene. Y eso es lo que nos compete, porque la palabra me dice que cuando Dios venga por mi vida y venga por su vida, no va a haber necesidad de la luz ni el resplandor. Y vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. No nos dice vamos a estar orando a Dios por una hora, vamos a hacerlo por la eternidad. O sea que no va a haber descanso, no va a haber un final, sino que va a haber una constante adoración al Señor. Va a haber una constante exaltación hacia el nombre de nuestro Señor. Vamos a estar constantemente glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que debemos anhelar cada día. Mientras tanto, hay que seguir peleando con esta carne regalona. Hay que seguir sacando esta carne de la comodidad. Porque sin duda, y yo con esto no le quiero decir que si usted se siente cansado es porque no ama a Dios, no, porque nuestro cuerpo es así. Tristemente este cuerpo está configurado así. Pero como hemos conocido a Dios, sabemos que Él renueva nuestras fuerzas. ¿Y cómo dice su palabra que nos puede dar las fuerzas? Como las del búfalo. Puede, cierto, renovar, cierto, como el águila se renueva, nuestra vida puede renovarse. Y si hay algo en mí de la carne que me moleste o que me impida alabar el nombre del Señor, Dios nos da una solución. Entregar este barro en las manos del alfarero. Entregar este barro en las manos del alfarero y que Él moldee conforme sea su voluntad, conforme sea el propósito que Él tiene en su vida y con el propósito que Él tiene en mi vida. Porque Él es el que guía nuestra vida. Yo sin duda puedo tener muchos anhelos, pero a lo mejor mis anhelos están muy apartados de lo que quiere Dios en mi vida. Los jóvenes pueden tener muchos anhelos, pero primero es preguntarle a Dios qué quiere hacer con nosotros. Y Él es el que mediará y abrirá las puertas necesarias. Él nos enseñará el camino. Él nos mostrará el camino que debemos seguir. Pero mientras tanto, decir que no tenemos pecado y que soy una blanca paloma, ¿qué me dice la palabra del Señor? Me engaño a mí mismo. Y la verdad no está en mí. Que el Señor nos pueda ayudar. Su palabra nos dice que cada mañana sus misericordias se renuevan sobre nuestras vidas. Cada mañana. ¿Y eso qué significa? Porque en el día, a veces sin pensarnos y sin pensarlo, fallamos ante el Señor. Imagínense que a veces por algo tan mínimo nos dice que por mirar cometemos pecado. Y el Señor pueda ser nuestro ayudador día tras día, para que mantengamos la comunión en el pueblo del Señor, para que la verdad pueda siempre salir de nuestros labios. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Porque como nos dice su palabra, abogado tenemos en Jesucristo, Salvador nuestro. Abogado tenemos. ¿Y qué pasa cuando yo contrato un abogado? Si entro a un proceso judicial, tengo que hablar con la verdad para que me pueda defender. Entonces dice, confesando nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar. Justo. No como la justicia terrenal, sino que Él es justo a su manera, porque Él es la perfección en nosotros. Él es el que hace todas las cosas de una forma tan correcta y a veces tan misteriosa, pero a la vez que nos permite tener tanta gratificación en nosotros, nos permite tener tanta paz de las cosas que Él hace, que es inexplicable cómo funciona nuestro Señor. Hay una alabanza que dice que ojalá el Señor un día nos permita pensar como Él, porque a veces nosotros nos limitamos tanto. Y a veces nosotros verdaderamente limitamos mucho nuestros pensamientos.
Y no confiamos en todo el poder y en todo el alcance que tiene nuestro Dios para ser justo y para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y qué importante que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Qué importante que la palabra de Dios more en nuestras vidas. Qué importante que la palabra del Señor edifique nuestras vidas. Que edifique nuestras vidas y la plante en la roca. Que no edifiquemos nuestra casa en la arena, sino que podamos plantarla en la roca para que Dios, aunque vengan tormentas, nos mantengamos firmes. Que aunque vengan ciertos vientos y aunque vengan lluvias, nos mantengamos firmes. Que podamos, cierto, que ese fundamento que tengamos, cierto, sea en primera instancia la verdad. En primera instancia la comunión. ¿Y cómo consigue eso usted? Siendo sincero con el Señor, siendo sincero con mi pastor, siendo sincero con mi hermano, porque caminamos en la misma fe. Caminamos y hemos conocido al mismo Dios. Y eso el Señor pueda permitirnos entender a nosotros, de preocuparnos de andar en la luz. Y no importa si un día usted sale y está lleno de tinieblas, porque como en su vida va a haber luz, esa luz va a resplandecer ante esa tiniebla. Y la tiniebla no va a ser capaz de obstaculizar su camino, no va a ser capaz de impedir su destino, porque la luz va a estar en usted. Hay otra parábola que nos dice, nadie que teniendo cierto una luz, la esconde bajo cierto o la tapa, sino hace que esa luz resplandezca y alumbre toda la casa. Y así tiene que ser la luz de Dios en nuestras vidas. Alumbrar todo lo que está a nuestro alrededor, para que todo lo que está en tiniebla pueda también conocer la verdad de Cristo nuestro Señor, para que puedan así conocer lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos practica cada día. Amén. Esta ha sido la palabra del Señor. Le invito a que se coloque en pie y la dejamos con glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.